Hola, lindos humanos, bienvenidos a Matos Le Gusta Leer. Hoy vamos a hacer la reseña con spoilers, con muchos spoilers de The Red Winter de Cameron Sullivan. Les vuelvo a mostrar el dibujo precioso que está en la contraportada porque es que es demasiado bonito. Y después voy a dejar la versión digital de la portada porque es too much. Si oyen unos quejidos, es una gatita triste y abandonada a la que nadie le presta atención. Pobrecita, alguien adóptela. ¿Cierto, princesa? Uy, venga para acá. Ven acá. Porque nadie le presta atención a esta pobre criaturita. Bueno. The Red Winter es una novela debut escrita por un escritor australiano que ha vivido y trabajado, creo que en Inglaterra y Estados Unidos, y después se regresa a Australia y publica esta su primera novela, que ojalá sea la primera de muchas. Disfruté muchísimo esta novela y ha sido como uno de esos booktube darlings del primer semestre del 2026 y no sé si la vayan a traducir algún día al español, entonces por eso les traigo esta reseña con spoilers. Entonces, lo primero que les voy a contar del libro es como su sinopsis básica. Y esto es un investigador que uno no tiene muy claro qué es, pero en el primer capítulo te dicen que él es una persona muy antigua y que tiene hecho como un pacto con un demonio, que tiene un demonio adentro. Y el hijo del noble lo llama de vuelta porque hace 20 años él hizo parte de la cacería de la bestia de Guevano. Creo que se pronuncia así, perdón mi francés, literalmente, porque el francés nunca ha sido una de mis lenguas favoritas. Ya, princesa, ya. Adiós. Y es él regresando a esta provincia del sur de Francia para deshacer como una serie de entuertos, porque hace 20 años como que no hicieron bien la tarea de acabar con la bestia y entonces ahora tienen que volver como a subsanar un montón de cosas. Y el libro tiene que ver entonces con la cacería, o con esta segunda cacería, digámoslo de alguna manera. Es un libro que se apuntala en hechos históricos. Esta cacería es muy famosa. Esto es porque además es previa a una serie de eventos históricos mucho más grandes, entonces es como empiezan a cocinarse una serie de cosas en Francia y esta cacería es una de esas cosas. Yo creo que esa es la reseña sin spoilers. Es una ficción histórica con toques de fantasía sobre la cacería de la bestia de Gaveno. Y eso es. Ahora, a partir de este momento, solo habrá spoilers. Así que, por favor, si no los quiere escuchar, váyase a otro video. Porque aquí ya no nos vamos a callar. Porque aquí voy a empezar yo a decir por qué este libro es absolutamente increíble. Y si usted tiene el privilegio, querido humano, de poder leer en inglés, les recomiendo muchísimo que se lea este libro. Entonces, este libro arranca en este presente, ¿sí? Con Sebastián haciendo como una revisión de sus cosas y encuentra un camafeo. Encuentra una serie, y entonces esto desata una serie de memorias acerca de lo que pasó en 1785. Estamos ahora y vamos a echar una mirada hacia 1785, que es la segunda cacería. Entonces, en el primer capítulo entendemos que Sebastián y su huésped tienen una relación muy anómala, ¿sí? La mayoría de la gente que invoca un espíritu, porque lo que hay son espíritus, esa relación no dura mucho porque la mayoría de las veces el espíritu consume el cuerpo porque necesita consumir el alma de la persona. Entonces, lo que buscan los espíritus es
tragar la mayor cantidad de ánimas para poder ser poderosos. Pero aquí algo salió diferente y están amarrados por la eternidad, al parecer. O sea, esto llevan, para este punto, este presente, llevan miles de años juntos, lo cual es una anomalía completa, además porque quedaron como estancados en una edad. Entonces, si tiene la cantidad suficiente de ánimas, Sebastián se ve siempre joven. ¿Sí? Eso hace que tenga que estarse mudando todo el tiempo, pues trae todos los problemas que trae la inmortalidad, están ahí. Y ese es uno de los temas que lo tiene pensando en su regreso a Gaveno, porque la gente que conoció y el hombre que amó, pues lo van a ver joven otra vez. Entonces, ahí empieza una serie de discusiones. Entonces, el libro, ¿qué hace? De manera muy interesante. A medida que Sebastián va acompañando a esta persona que lo fue a buscar, que es el hijo del noble, es decir, el que será el futuro heredero de este territorio, es el hijo del noble que lo acogió en la primera cacería, que es en 1763, una cosa así, son unos 20 años antes. Entonces, mientras él empieza a contarle al chico sus aventuras con el padre, vamos viendo dos historias que van muy paralelas en un sentido. Porque por un lado, el joven noble está contaminado de algo y se está transformando en una bestia. Nos vamos dando cuenta de que él salió de casa no solo, pues porque un noble no viaja solo, sino que venía acompañado de dos personas, pero estas dos personas le dicen que deberían huir con el dinero que se tiene para contratar a Sebastián y empezar una nueva vida. Y él se transforma en la bestia y mata a sus dos compañeros. Eso hace que pierda un montón de equipo, de comida, de dinero y sus dos compañeros. A lo largo del viaje, Sebastián se va a ir dando cuenta de que esto fue lo que pasó y por eso este joven noble está viajando solo. Pero además, y es una cosa maravillosa, que pone al personaje en un lugar en el que uno entiende el nivel de cinismo que ya tiene con la vida. Cuando lo expulga, dormido un día, a ver qué tiene encima el joven noble, se da cuenta que no tiene suficiente dinero para pagarle las noches de hotel, de posada que él necesita para llegar hasta Francia. Y se escandaliza. ¿Cómo es posible? O sea, le va a tocar dormir en el descampado. Y eso nos dice tanto del personaje. Es una persona que lleva viva 2000 años. ¿Sí? Y lo importante es tener una camita caliente y comidita. Es fantástico. Y mientras vamos viendo cómo este par de personas avanzan hacia Francia, él empieza a contarle al muchacho cómo él fue que llegó y conoció a su padre e hizo parte de la primera cacería. Entonces aquí tenemos una mezcla de eventos históricos reales y de gente real que hizo parte de esta cacería, porque una bestia empieza a aparecer y a matar no solo animales, sino también campesinos. Y esto obliga a que el rey preste algo de atención y manda unos cazadores profesionales que compitan entre ellos para ganar un montón de dinero absurdo para matar a la bestia. Entonces, Sebastián termina metido con el único que medio lo defiende en esta gran llamarada, que es el hijo del noble, que le echa así como el ojo, y ellos dos empiezan a dar vueltas buscando la bestia. Hola, aquí rápidamente la Matos de la edición porque olvidé mencionar un par de cosas. Cuando estamos haciendo los saltos temporales, hay una cosa maravillosa en la edición del libro y es que cambia la tipografía. Entonces uno puede ver en qué lugar está en el tiempo gracias a los cambios tipográficos y el cambio de edición del libro. Y como la historia está contada desde el presente, está lleno de notas de pie de página donde Sebastián nos está aclarando cosas y diciendo, sí, por ejemplo, aquí es donde, si bien es cierto, ya habían habido bestias anteriores, aquí es donde se cimenta el hombre lobo como una figura histórica. Y así, o sea, todo el tiempo está interviniendo desde el presente en la historia a través de los pie de páginas y vamos cambiando en la tipografía. Y luego tenemos un cuarto tiempo hacia atrás,
que es la quema de Juana de Arco. Y es que Sebastián tiene a otro espíritu atado a sí mismo, que es una súcubo que la tiene desde el Imperio Romano. Cada vez que la embarra le carga más años de servicio, entonces esto nunca va a acabar. Y él envía a la súcubo a conseguir una reliquia de Juana, porque ahí debe estar el espíritu que estaba amarrado a ella, porque claramente Juana, alguien le hablaba a Juana en el oído, le hacía tener visiones, le decía qué hacer. Obviamente una muchachita sin experiencia alguna en combate no tenía cómo ganar batallas. Entonces este espíritu es detrás de lo que están Sebastián y el huésped, porque eso es ánima, ¿sí? Eso es una cantidad salvaje de ánima que le sentaría muy bien. ¿Sí? Y entonces la súcubo se da cuenta que dentro de uno de los huesos de Juana de Arco está metido el espíritu, pero Gilles de Brand, creo que era su mayor defensor y que después fue su peor acusador, es el que se va a comprar, porque le paga unos guardias dinero para que le den el huesito. Y esto arranca una tercera cacería, que es encontrar el huesito de la santa donde está ese espíritu. Y esa cacería va a obligar a que Sebastián invoque a un demonio que come oro para que le ayude a encontrar el oro con el que se pagó la reliquia. Y eso los lleva finalmente a una de las grandes cacerías de brujas que hubo en Francia y donde los terminan cogiendo y se dan cuenta que el espíritu que está ahí atrapado es el espíritu de Marte, del dios que creó Roma y que es el dios de la guerra y el conflicto. Que aquí no son dioses, son espíritus que han cogido mucho poder porque tienen muchas ánimas. Entonces se les pierde y es como el gran fracaso en el siglo XV, que nos lleva a la cacería, porque lo que se dan cuenta en la primera cacería es que lo que están persiguiendo es al espíritu de Marte, que ha tomado forma en el sur de Francia, pero hay un nuevo enemigo con el que ellos no contaban y es el arcángel Miguel, que es otro espíritu que trabaja para otro espíritu, que es el Altísimo, y él lo que hace es conseguir ánima para ese espíritu superior. ¿Cuál es la gran diferencia? Ese espíritu superior, entre el diseño del pacto que tiene con los humanos, es el libre albedrío. Por lo tanto, los espíritus que le sirven, como Miguel, no pueden tomar posesión de alguien, sino que solo le pueden hablar al oído, mostrarle visiones, o sea, todo lo que los santos hacen con sus milagros y sus cosas. Le dan fuerza y le dan cosas, y por eso es que existe eso. Es muy interesante el cómo utiliza los espíritus para explicar un montón del funcionamiento de ciertas religiones y cómo la cacería de brujas es muy útil para espíritus como Miguel, porque lo que hacen es vencer al enemigo, que son demonios, porque son espíritus igual que él, pero son demonios, y tomar toda esa ánima y pasársela al Altísimo. Entonces Miguel está decidido a quedarse con el ánima de Marte y Sebastián y el huésped también la quieren. Entonces esa primera batalla los lleva a ¿cómo se traduciría? Eso es un hunting lodge. Eso es como los ricos tienen en lugares donde se puede cazar como unas grandes casas que funcionan como una especie de hoteles donde la gente noble puede ir, pasar la noche, hacer parte de una cacería. Y estos lugares normalmente están administrados por un noble que ya se ha retirado como de la vida en la corte, ¿sí?
Cuando ellos llegan a este lugar se dan cuenta que el administrador es el que tiene el espíritu, porque en su bastón tiene un accesorio que es el hueso de la santa. Entonces Marte ha estado escondido ahí en esa casa del noble, en la mitad de toda la cacería, sin que nadie se diera cuenta nunca. Pero para ese momento, uno de los sabuesos de uno de los cazadores se ha ido llenando de un ánima maligna causada por la misma bestia y es ahora un sabueso medio podrido, gigante. Y Sebastián fracasa en la cacería, pero se entrega a ese sabueso como si fuera la bestia y se cierra. Todo se soluciona. Él queda como casi que una momia porque gasta un montón de ánima para pelear contra Marte. Y su amante, que es el hijo del noble de la zona, le dice, usted es un monstruo, yo me equivoqué, usted se alimenta, coge lo suficiente para poderse mover solo, coge un caballo, una platica y se va y no lo quiero volver a ver. Y eso nos devuelve entonces a la segunda cacería, en la que obviamente esto tiene que estallar de nuevo porque Marte está ahí todavía libre. Y el hijo de su amado está contaminado. Esa última batalla no se relata porque es como, qué cansancio. O sea, esto es otra masacre, una más, ¿sí? Porque el libro cuenta varias. Entonces es una masacre tras otra y al final es como hay un cansancio que uno como lector lo entiende y lo agradece. Es como, no necesito que me cuentes otra masacre más. Gracias, gracias por estar de mi lado. Y finalmente todo el mundo muere. Esto es una tragedia griega en la que muere el arzobispo que tenía encima a Miguel, su amante, la mujer. Él solo se salva con el chico, que el chico es además, al transformarse en una bestia, es causal de muchas de esas muertes. Y Marte escapa de Miguel, escapa de Sebastián, escapa y es como, es una de las muchas cosas que está causando el presente, ¿sí? Como, porque hay tantas guerras, porque hay tantas cosas, porque espíritus como ese están libres y hay gente que está dispuesta a ser el avatar de esos espíritus en el mundo para ganar poder. Entonces, ahí veladito, velito, ahí vamos hablando como un montón de cosas históricas. Y ante el fracaso, Sebastián lo que hace es llevarse al chico, porque así todo con el bicho que tiene, o sea, con la maldición que tiene adentro y transformándose en una bestia, es la única persona que lo puede ayudar y es el único sobreviviente de esta situación. ¿Por qué? Porque ellos no estuvieron solos en esa última batalla. El chico estaba enamorado de una campesina y había empezado a ir a reuniones de campesinos, porque se está empezando a gestar en Francia unas ideas políticas de libertad, igualdad y de derechos humanos que van a llevar a Francia lentamente a la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque los nobles son una cosa que solo hace que el campesino sufra. Entonces, esa última batalla además está pintada con la necesidad del pueblo de quitarse a los nobles de encima. Entonces es una batalla que va mucho más allá de que solo mueran 2, 3 nobles en un salón elegante. Finalmente, Sebastián, su huésped, la súcubo, el joven noble, terminan yéndose todos del lugar. Y volvemos a Sebastián en el presente, pensando cómo tiene que reubicarse en Nueva York, porque ya la gente va a empezar a sospechar de verlo tan joven, bla, bla, bla. Y entonces tiene que pues mantener toda esta fachada. Y nos recuerda que esa pieza que desató todo este recuerdo, el camafeo, ha vivido más de una aventura, pero que no es el momento. Que mientras tanto, pues toca empacar e irse a Nueva York. Y salimos del libro. Ese es el final del libro, ¿sí?
Sebastián se lleva al chico, no sabemos cuál es el destino del chico, pero uno sospecha que lo pudieron liberar de la aflicción, digamos, no de la maldición, es una aflicción, y que él siguió con su vida, con su huésped, su sucubo, y que siguieron como nada, porque son ya unas personas muy cínicas. Es de verdad un gran personaje. Sebastián es un gran personaje. Es una persona con la que puedes sentir mucha simpatía por lo que está viviendo, entender cómo es cegado por el amor en más de una ocasión, y que no va a ser ni la primera ni la última vez que esto va a pasar, y el huésped lo que intenta tener es como mucha paciencia con ese pedazo de carne pendeja, eh, el resentimiento de mente que tiene la sucubo y la frialdad también con la que Sebastián puede por momentos ver el mundo y actuar frente al mundo, porque tienen que sobrevivir, porque son él y el huésped y tienen que sobrevivir, y sobre eso él sí va a poner unos límites muy claros. Entonces es un personaje que te cae bien, pero que a ratos es muy cínico, pero que a ratos es cruel. Y entonces uno está en una situación así como súper ambivalente con Sebastián, que hace que sea un personaje increíblemente interesante. En el cierre, el autor dice que hay muchas más aventuras. Ojalá pase. Ojalá este señor siga escribiendo, de verdad. Es una pieza muy interesante de leer. Hace una revisión de un momento histórico muy interesante también de Francia, alrededor del que se ha escrito, se ha hecho cine, se ha hecho un montón de cosas para hablar de esta cacería y de lo cercano que esto estuvo ya como a la Revolución Francesa. Súper recomendado. Si de verdad, si tienen el privilegio de leer en inglés, este sería mi gran recomendado. Si ahí se ve, si ahí se ve. Esto brilla mucho. Pero bueno, The Red Winter de Cameron Sullivan. Y eso es todo. Espero que leamos mucho.